Bueno, buenos días, profesor Miguel Ángel Arredondo Morales. Buen día. Nosotras somos alumnas del CECIT 17 del Instituto Politécnico Nacional y hoy nos reunimos para hacerle una entrevista para la materia de orientación juvenil y profesional. Principalmente, maestro, me gustaría preguntarle la carrera que usted estudió. Bueno, yo estudié la carrera de Ingeniería Química en la Universidad de Guanajuato, en lo que se llamaba entonces la Escuela de Ciencias Químicas, hoy Facultad de la División de Ciencias e Ingeniería en Guanajuato. Le agradeceríamos si nos comentara cuáles fueron sus motivos para escoger la carrera que estudió. Bueno, en el tiempo en que yo estudié, al terminar la secundaria, uno debía de elegir un bachillerato específico. Era un bachillerato único, 2 años, y entonces había en la Universidad de Guanajuato diversas áreas. Estaba el área de química, el área de ingeniería, el área de contabilidad, el área de leyes, y así otras áreas. Y yo elegí en este caso la de área de bachillerato de química. Fue una de las materias que me gustó cuando cursé tercero de secundaria. Y pues una vez terminada la carrera, tenía que elegir entre las diversas opciones que existían en la escuela de química, que eran la carrera de químico industrial, químico farmacobiólogo e ingeniero químico. Y después de platicar con algunos de mis profesores en secundaria y en la prepa, pues me señalaron que entre químico e ingeniería química, pues una opción más amplia era estudiar ingeniería química, y eso me llevó a tomar la decisión de estudiar esa carrera en lugar de las otras opciones existentes en la Universidad de Guanajuato. Los motivos que lo impulsaron a escoger esa carrera son los mismos que le impulsaron de esta manera a terminarla. Sí, a mí una de las cosas que me gustó mucho al estudiar la preparatoria es que llevábamos muchos laboratorios. Llevamos laboratorio de física, llevamos laboratorio de química, laboratorio de biología, incluso laboratorio de microbiología, zoología. Y eso me fue gustando el trabajo en el laboratorio. Nada más que, pues a la hora de ir llevando las clases, uno pudo distinguir por las explicaciones de los maestros la diferencia entre hacer los trabajos en el laboratorio con matraces, probetas, matraces, destiladores, etcétera, y lo que era pasar de ese punto a un diseño industrial en donde tenemos reactores químicos, torres de destilación, ya equipos grandes. Y eso fue lo que a mí me llamó más la atención, cómo poder en un momento dado pasar los datos de laboratorio a un proceso industrial. Y ya estando en la carrera, pues el número de laboratorios se intensificó. Entonces, eso fue fortaleciendo mi decisión de terminar la carrera y de ejercer la carrera en un momento dado en una planta industrial. Si nos pudiera compartir cuánto lleva ejerciendo su profesión. Bueno, sí quiero señalar que para cualquier carrera de ingeniería hay distintas opciones en el ejercicio profesional. De alguna manera los ingenieros podemos diseñar, podemos operar, podemos mantener plantas industriales, pero también se necesitan ingenieros químicos que estén en el proceso, por ejemplo, de ventas de productos químicos, que presten asesoría a empresas sobre el diseño de procesos o que capaciten, en este caso, al personal que está dentro de las plantas químicas. A mí inicialmente el ejercicio que tuve fue de 2 años en plantas profesionales, en la papelera de San Rafael, en el Estado de México, o en
Química Central de México, una planta ya prácticamente cerrada en cuanto a proceso químico, aquí cerca de San Francisco del Rincón. Y finalmente en la planta de polímeros y derivados, que entonces se encontraba en la colonia Michoacán de esta ciudad, ahora se encuentra pues, ya en la avenida Hidalgo. Pero también una cosa que a mí me había gustado mucho durante mis estudios, fue parte de mi servicio social universitario, fue siempre estar actuando como profesor de ciencias. Mi servicio social profesional incluso se desarrolló también en el área de la educación, de la docencia. Entonces, después de 2 años de trabajo en plantas químicas, regresé a la Universidad de Guanajuato porque hubo una opción en donde buscaban profesores y participé en lo que se llama un concurso de oposición por una plaza en la Facultad de Química. Un concurso de oposición es poder presentar una clase docente ante un grupo de profesores de la facultad y entonces ellos deciden quién se queda como profesor. Y en ese caso yo gané esa plaza y desde entonces, 2 años después de que salí, me he dedicado prácticamente a la docencia en el área de ciencias, en el área de ingeniería y también en el área de administración universitaria. Aunque soy profesor retirado de tiempo completo desde hace 7 años, pero continúo en la docencia en distintas instituciones, principalmente en la Universidad Iberoamericana. No sé ¿Cómo? si, no Sí, sé si contesté su pregunta, si no. sí, muchísimas gracias. ¿Cómo financió sus estudios? Bueno, sí, quiero señalar que de alguna manera puedo decir que tuve suerte de nacer en Guanajuato, lo cual me da la ventaja de que estando en Guanajuato, pues las instalaciones de la universidad y de la Facultad de Química en particular se encuentran en la misma ciudad. Entonces, siendo una institución pública, realmente las cuotas que pagábamos por cuestión de inscripción, pues siempre fueron simbólicas. Y terminé la carrera, pues ahí mismo en la universidad, tanto la preparatoria como después mis estudios profesionales. Y pues ciertamente, porque me gustó siempre comprar libros, todo lo que pudiera encontrar de libros de las materias que fuera llevando, tuve un trabajo, pero dado que en Guanajuato no hay empresas químicas, o menos en aquel entonces no había, pues trabajé en otras actividades de tipo administrativo, que pues me daban de alguna manera un ingreso semanal. Y adicionalmente en aquel entonces existía por parte de los profesores de la Facultad de Química, ellos aportaban dinero para un fondo de becas para los estudiantes ahí en la facultad y yo fui beneficiado también con una beca. Primero, pues no tuve realmente que pagar. Segundo, tenía un ingreso por trabajos personales y tercero, pues apoyado por la beca que los profesores formaron en aquel tiempo con sus propias. En la Facultad de Química sigue siendo actualmente igual, las cuotas son realmente simbólicas, pero sí en este caso para algunas familias el tener que financiar la estancia en Guanajuato, pues requiere tener la posibilidad de pagar, pues ya sea por estar alojado con algunas personas o compartiendo casa con otros estudiantes, más el mantenimiento de comida, más los transportes y en algunos casos lavados de ropa, ¿no? Entonces sí, pues para alguien fuera de la ciudad de Guanajuato hay que tener la posibilidad de poder sufragar esos gastos. Nos gustaría mucho si pudiera compartir con nosotros su experiencia como estudiante universitario, desde que aprendió, cómo se le hizo el tiempo que estuvo en la universidad, fue difícil
lo más que nos pueda compartir, por favor. Bueno, yo creo que para cualquier carrera lo importante es la dedicación que uno presta. Indudablemente es estudiar, pues es compartir con una serie de compañeros, de jóvenes de la propia edad, pues no solamente el aula, sino también pues todas las actividades sociales fuera de ella. Y pues yo pude de alguna manera pues compartir con varios compañeros, primero que tuve en el mismo bachillerato de química y después juntos estudiamos la carrera en la universidad, algunos no ingeniería química, pero sí química o químico farmacobiólogo. Entonces, uno tiene muchas cosas que compartir. Yo, pues con algunos de los compañeros que no eran de la ciudad de Guanajuato, tenía la posibilidad de juntarme con ellos en los lugares en donde vivían, cuartos pequeños, pero que para una vida de joven eran adecuados. Y ahí nos juntábamos para estudiar fundamentalmente a lo largo del semestre, pero también pues participaba en algunas otras actividades sociales. Yo creo que en la vida hay que hacer un adecuado uso del tiempo. Normalmente en la facultad yo creo que pasábamos al menos unas 6 horas, 7 horas dentro de clases y laboratorios. Llevábamos alrededor de 6 materias, 7 materias, lo cual implicaba por lo menos 28 horas de clase más unas 6 horas adicionales de trabajo en el laboratorio, divididos de lunes a viernes. Los sábados no teníamos clases de facultad, ocasionalmente algunos exámenes, pero muy ocasionalmente a lo largo de toda la carrera. Mis amistades, pues, para compartir otras cosas distintas del estudio, actividades sociales, celebraciones, pues los hacíamos ocasionalmente entre semana, porque en aquel tiempo era muy común que mis compañeros foráneos, que era la gran mayoría de mis compañeros, menos en mi grupo, digamos, nosotros terminamos las carreras 31, hemos de haber iniciado 40, varios desertaron a lo largo de los 5 años que duraba la carrera y que dura todavía, y otros más fueron aumentando de generaciones que iban adelante de nosotros, pero que luego algunos por diversas razones se iban retrasando. Entonces, pues con todos ellos compartíamos entre semana alguna vez. No había mucho tiempo porque el tiempo de estudio nos exigía bastante. Más que, pues en nuestro tiempo no había tanta posibilidad de libros como existen ahora, ni por supuesto había internet, no había calculadoras, entonces era mucho trabajo en equipo para realizar las tareas, para ver quién tenía un libro, quién tenía el otro, y entonces pues realmente eso sí permitió hacer amistades muy cercanas con algunos de ellos. Indudablemente Guanajuato como ciudad universitaria también presenta toda una otra serie de actividades sociales, salir en ocasiones con la estudiantina, en ocasiones también en un restaurante, en algún bar, porque también en ocasiones lo hacíamos, pero pues sí, se comparten muchas cosas y eso sin duda queda pues grabado en nosotros, tanto así que de mi generación, desde el primer año que cumplimos de haber egresado hasta, excepto este año, nos hemos reunido anualmente en Guanajuato pues, para recordar junto con nuestras esposas aquellos momentos que pues, nos hizo ser felices, estar contentos, formarnos, etc. ¿Alguna otra Y cosa? sí, ¿nos puede compartir, qué nos puede compartir sobre su experiencia laboral, ya en el campo laboral? ¿Qué le sirvió de la carrera? No sé, lo que usted guste. Bueno, y como les decía, yo solo los 2 primeros años fui ingeniero de proceso. E indudablemente que uno va viendo que a lo largo de esos 2 años hay cosas directamente relacionadas con lo que vimos en clase.
Pero también hay otras cosas que, aún viéndolas visto en clase, uno como estudiante de ingeniería no le prestaba mucho atención y que lo consideraba como materias de relleno. Digamos, llevamos una materia como dinámica de grupos, llevamos también contratación de personal y uno cuando era estudiante decía, ¿y estas materias para qué me van a servir? Yo quiero aprender a diseñar torres de destilación mayores, reactores que sean continuos, intercambiadores de calor que sean de un tipo o de otro. ¿Para qué me dan estas materias? A mí que me interesa saber sobre dinámica de grupos o manejo de personal, etcétera. Y sin embargo, pues las materias técnicas indudablemente que sirven mucho. Como en cualquier profesión hay tantas especialidades en el ejercicio que uno realmente no sabe de lo que tantas cosas que estudió, qué es lo que va, por lo menos de esas cuestiones de diseño, a utilizar directamente. No es lo mismo trabajar en una industria petrolera que trabajar en una industria en donde se hacen procesos, como en el caso de química central, procesos de extracción de material, o en el caso de la papelera, el tratamiento de la madera para hacer la pulpa de madera y luego fabricar el papel, etcétera. Pero uno va observando que pues va a sus libros técnicos y ahí ve lo que requiere. Sin embargo, yo creo que algo de lo que más me impactó y que después decía, ¿por qué no hice mayor caso a lo que nos estaban enseñando? Fue todo lo relacionado con las relaciones interpersonales y el trabajo con el personal. Muchas veces no falla uno porque no sepa la cosa técnica. Falla porque a la hora de dirigirse con un compañero obrero, pues no lo trate de la forma adecuada, no le sepa dar la orden, o en cosas un poco más complicadas no haya prestado atención al contrato de trabajo y entonces ponga a hacer al obrero actividades que no le tocan porque no están marcados en el contrato y entonces meta a la empresa problemas de tipo laboral. Entonces sí, de lo técnico indudablemente muchas cosas me sirvieron, pero aquellas que no le presté atención, después me tuve que empezar a preparar por no haber prestado la atención suficiente a ellos. Y es que realmente uno no sabe ya en el ejercicio profesional a qué de tantas áreas de conocimiento se va a dedicar. Puede estudiar derecho, pero el derecho es muy amplio. ¿Qué voy a elegir? Derecho laboral, derecho penal, derecho civil, derecho familiar, derecho testamentario, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que prestar mucha atención a los esquemas generales. Y si hay la posibilidad de que a la hora de buscar un trabajo uno pueda encontrarlo en la área que más le gustó, más se le facilitó en la carrera, pues qué mejor. Pero en momentos, pues uno también termina eligiendo un trabajo porque es la opción que hay existente en ese momento. Y yo creo que la formación universitaria, la formación que va recibiendo uno también desde la preparatoria y secundaria, me va ayudando a encontrar la información que requiere para el ejercicio laboral específico. Pero sí, no puedo decir que de las cosas que haya visto en la carrera haya alguna que posteriormente no haya necesitado y que pueden ver en la parte de atrás. Uno va y dice, todavía tengo mis libros. Dice, recuerdo que lo vi en este libro. Entonces va uno y busca. No lo necesita uno saber todo de momento, pero si recuerda que en algún momento lo vio, tiene la facilidad de ir a buscar sobre ese tema, repasarlo y entonces buscar alternativas de solución al problema que tengan. Gracias. Profesor, ¿para usted qué fue lo más difícil que ha enfrentado en su carrera profesional? Bueno, yo creo que lo que sentí más difícil en esos 2 años de ejercicio profesional directo de la profesión
fue en el momento en que te quedas a cargo de una planta que vale millones de pesos y que te toca atenderlo y que además es, como lo recuerdo con claridad, una Semana Santa en que todo el personal ingenieril en su mayoría está de vacaciones. Y entonces te dicen, pues, te toca la planta, vamos a ver cómo trabajas. Y entonces sí, eh, es el momento en que dice, ahora sí me toca trabajar como ingeniero, ¿no? Sí, ciertamente, pues tenía uno la facilidad en un momento de hablar con las personas, oye, tengo este problema, pero una vez que se presenta el problema, uno tiene que dar una solución de inmediata, qué hay que pasar, hay que hacer. Puedo parar, en el caso, por ejemplo, de Química Central de México, puedo parar el horno o continúo con la operación. Creo que a veces esa es la parte difícil cuando uno tiene que asumir toda la responsabilidad plena y que además no puede fallar. Por eso ahora que pues ustedes se dan cuenta, tengo 47 años cumplidos, el 16 de febrero de este año lo cumplimos, de haber egresado y pues sin duda alguna, la mayoría del tiempo pues lo he dedicado a la docencia. Pues sí, en esos 45 años de trabajo en el área profesional de la educación química, de procesos, etcétera, pues es distinto que estar los 2 años que estuve en planta química. Y pues sí, los problemas son de alguna manera diferentes, pero se presentan. Yo creo que el campo de la educación, del trabajo profesional, el momento más difícil fue cuando me quedé a cargo de la planta. Periodo en que todo el personal ingenieril pues estaba de vacaciones, pero también pues uno en el área educativa también de repente tiene problemas. Sí. Por ejemplo, como profesor, sí quiero señalar que cuando inicié mi carrera ya como docente en la Universidad de Guanajuato, la cuestión más difícil me tocó cuando dijeron tienes que hacer un examen preordinario. En el caso de Guanajuato, pues había en aquellos tiempos 3 opciones para pasar una materia. El examen ordinario, el examen extraordinario y el examen preordinario. Eran los nombres que... Entonces yo llego a la Universidad de Guanajuato y entonces me dicen, tienes que hacer los exámenes preordinarios. O sea, la última oportunidad y si no, el alumno sale de la institución. Entonces, sin conocer yo a los alumnos, sin saber su historia, de por qué habían reprobado las otras veces, aplico el examen y resulta que hay alguno que no pasa la materia, ¿no? Y entonces, en aquel momento tenía que firmar el acta. Pues de alguna manera, con mi firma, el estudiante salía de la institución. Les juro que mi mano tembló cuando firmé esa acta. Indudablemente, pues cada quien tiene el resultado de sus acciones, pero sí recuerdo con tanta claridad, no sé si con esta firma estoy decidiendo la vida y el futuro de un estudiante, pero pues ni modo, no conoce la materia, tengo que firmar y mi mano tembló. Pero fue la única. Así ha sido como problemas en donde puedo decir, donde sí se presentan las dificultades en el ejercicio profesional, sea en la planta o la docencia. Y de acuerdo a su experiencia, ¿qué recomendación nos haría a nosotros los estudiantes? Bueno, yo creo que lo que se tiene que tener ante todo es constancia. Hay personas que son muy inteligentes. He tenido alumnos que puedo decir que son muy listos,
tienen una capacidad enorme, pero les falta disciplina. Inteligencia sin disciplina creo que de nada sirve, ¿no? Entonces, pues sí, hay que ir cumpliendo lo que nos toca a cada uno en su época. Si somos, o son ustedes en este momento estudiantes, pues les toca tomar su acción estudiantil. Como repito, en la vida hay muchas actividades que realizar. Estudiar es una parte de ella, pero tampoco significa que vamos a estar las 16 horas, quitando las 8 de dormir. Todo el tiempo estudio. También uno tiene que convivir con la familia, con los amigos. La vida es amplia, hay muchas cosas que realizar. Entonces, lo importante es tomar responsabilidad en las actividades que nos tocan, ser disciplinado en los tiempos y vamos a ir saliendo adelante con ello. La segunda, y creo que es importante, es estar siempre atento a lo que hay en el área que nos toca estudiar. Ustedes creo que tienen la ventaja, a diferencia de mi generación, en donde hay muchísima información, muchísimos libros, muchísimas revistas, a los cuales se puede tener acceso a través de Internet. Entonces, que no basta ni baste lo que veamos en clase, que nos apoyemos en los libros de texto para complementar lo que nos decía el profesor y ante todo ir manejando bien los conceptos que se manejan en cada área, ¿no? Entonces, el entender el concepto de lo que estamos trabajando en estas materias es muy importante para que después podamos ir dando soluciones a los problemas que nos vayan presentando, sea de las materias, sean de la vida. Entonces, yo diría disciplina, constancia. Y eso en algunas ocasiones mata inteligencia. Una persona que es muy lista, pero que dice, bueno, yo con una leidita antes de la clase la hago, pues no creo que siempre vaya a tener resultados. Una persona que es constante, pues irá desarrollando también toda una serie de hábitos que le van a ir permitiendo ir saliendo adelante. ¿Una cosa más? A lo largo de su carrera, ¿qué nos puede compartir de lo que ha observado en su trabajo en relación en cuanto a compartirlo con mujeres en su misma área? Bueno, en el tiempo que yo estudié la carrera, la cantidad de mujeres que había en la facultad de ingeniería química era muy reducida. Yo creo que no llegaba ni al 10% del total de mujeres en la facultad en el área de ingeniería química. Había otras carreras, por ejemplo, químico, farmacobiólogo, en que era al revés. La cantidad de hombres que cursaban esa carrera eran muy pocos. Y la carrera de químico era un poco más pareja, número de mujeres y número de hombres. Pero sí, yo en mi generación éramos, cuando iniciamos la carrera de los parte de ingeniería, eran solo 2 mujeres y éramos 38 hombres. Y el grupo terminó con 31 y de ellos solo 1 era mujer. Ciertamente mi compañera sí ejerció su profesión en Pemex. Yo ya está retirada, pero era muy poca la cantidad de mujeres que en ese momento estudiaban la carrera y de ellas todavía el número que se dedicaba al ejercicio en una planta productiva, Petróleos Mexicanos, Negromex, etcétera, etcétera, todas aquellas empresas que hacían en aquellos momentos, todavía era menor, ¿sí? Muchos de ellos pues terminaban y pues se dedicaban a la docencia, ¿no? Yo creo, sin embargo, que esto ha cambiado pues significativamente. Por ejemplo, en la misma Facultad de Química en Guanajuato, el número de estudiantes, hombres y mujeres en el área de ingeniería química es prácticamente mitad y mitad. Y ahora, pues, la cantidad que se dedica a ingeniero de proceso y planta,
pero en ventas es mucho mayor. ¿Sí? No, por ejemplo, la gente que se dedica a docencia, pues no pasa de un 10% de los egresados. Entonces sí tuve compañeras que han sido destacadas en su ejercicio profesional, algunas que después de que se retiraron de las plantas químicas siguen trabajando en empresas propias. Así es que sí, siempre tuve las compañeras que fueron pues cumplidas, responsables y que pues también sí mi experiencia ya como docente, pues también veo que sin lugar a dudas siempre han sido más responsables las estudiantes mujeres que los estudiantes hombres. Es que pues las mujeres cada vez toman un papel más significativo en toda la vida de nuestro país y eso es muy importante, ¿no? Porque al final, pues también de mexicanos, mexicanas casi somos mitad y mitad. ¿Y qué piensa usted acerca del ingreso de mujeres dentro de esta área? Bueno, a veces el problema que se tiene en el ejercicio profesional de estas carreras en el área, porque yo les decía que generalmente los ingenieros, los que se dedican al trabajo en las empresas, pueden trabajar en 3 áreas: operación de la planta, mantenimiento de la planta o diseño de la planta. En general, a veces el hecho de trabajar en las áreas de operación y mantenimiento implica la actividad de lo que llamamos rolar turnos. Y hay un turno de trabajo que es de 7 a 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 11 de la noche y de 11 de la noche a 7 de la mañana. Entonces, a veces esta actividad de rolar turnos es complicado para las mujeres. Y entonces, la mayor parte del ejercicio profesional de mujeres es primero trabajar en operación algunos años en los turnos, primer turno que llamamos 7 a 3 de la tarde. Cuando uno ha adquirido cierta experiencia, ya puede pasar al área de lo que se llama diseño de proceso. Ya no es nada más lo que yo sé de cómo diseñar, sino ya he visto en el ejercicio profesional en qué falla la aproximación teórica de lo que vemos en la clase a la operación real. Entonces, sí, las compañeras que conozco que han estudiado ingeniería química se dedican mucho a lo que es el trabajo en diseño de procesos químicos, que implica lo que decimos nosotros, un trabajo más de escritorio. Es decir, no hay que andar tanto en la planta, sino estar haciendo los cálculos para que uno de los aparatos que se van a requerir en la planta química y que entonces también facilita el que no se tenga que tener la actividad de rolar turno. Se diseña, digamos, en operación entre 8 de la mañana, 6 de la tarde y entonces es más fácil pues otras actividades para las mujeres, agarrar un turno y que salgan a las 11 de la noche o a las 11 de la noche. Quizás puede ser una actividad demasiado masculina, pero sí a veces uno considera que es mejor tener a las mujeres trabajando solo en el turno matutino. Pero de que en todo el área de ingeniería química se dan esas posibilidades de trabajo, la mujer se da. El otro es la asesoría técnica y la venta de equipos. Es decir, la venta de un equipo, es decir, ser un vendedor no es de mérito para un ingeniero. El ingeniero va a vender un equipo en particular en donde uno tiene que dar las especificaciones de ese equipo, cómo puede operar, qué limitaciones tiene, hasta dónde puede llegar, ¿no? Y entonces hay que conocer bien el proceso, no es nada más de llegar y vender, pues es que vendo este reactor químico, ¿no? Es como si ustedes van a adquirir una computadora, un buen vendedor les tiene que dar todas las ventajas del equipo.
tiene que decir qué velocidad de procesador tiene, qué despliegue en pantalla se da, qué tanto calentamiento se da durante el tiempo de operación, si conviene o no para lo que ustedes van a hacer. Y entonces una venta técnica no es igual que andar vendiendo tortillas, que prácticamente en todas las partes son iguales. Entonces, hay mucho en donde la mujer tiene amplia posibilidad de participar y, repito, quizás solo en la parte de operación, una de las muchas que tiene la actividad del ingeniero, que ella puede desempeñar. Puede seguir trabajando en el diseño, en la venta técnica, en la asesoría técnica o en la misma docencia de la ingeniería química. Ujú. ¿Y a qué cree que se deba esto de que las mujeres pues regularmente tienen este tipo de puestos como de escritorio o como usted dice en la docencia y no en trabajos que son considerados como con roles masculinos? Pues yo creo que precisamente no podemos dejar de reconocer que todavía los mexicanos somos muy machistas, ¿no? Se puede sentir como una situación protectora, de decir, es que no me gusta que las mujeres trabajen en turnos tan de noche, o también la cuestión de tipo familiar, en donde pues, el rol que juega la mamá es la de que está más atento a los hijos que el papá. Entonces, cuando uno se tiene un trabajo un poco más de horarios ordinarios de trabajo entre 8 y 6 de la tarde, pues una como mamá, pues uno dice que sí tiene posibilidad de ver a los niños, etcétera, etcétera, los puede acostar, los puede dar. Entonces, repito, son actividades en donde se dice, pues sí, entonces el turno de tarde y el turno de noche, pues no le conviene. Pero es una sola de las que les he mencionado, 6, 7 posibilidades que se tiene de ejercicio profesional, ¿no? Entonces, las otras áreas también se dan, es decir, yo les quiero señalar que muchas veces en las universidades preparamos, por lo menos en la que yo colaboré, la Facultad de Química en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, en las escuelas de ingeniería de la Universidad Iberoamericana, que uno quisiera que los estudiantes de ingeniería supieran más de todo lo que es diseño, la operación, mantenimiento, pero luego resulta que terminan subiendo poco actividades de tipo administrativo. Sí, bueno, ya fuiste ingeniero de planta y luego, bueno, pues tu siguiente va a ser ingeniero en calidad o ingeniero del proyecto. Y entonces, pues también eso va sucediendo. Tampoco no es que uno dure mucho en la operación, sobre todo si se es buen ingeniero de proceso. Para bien o para mal, desafortunadamente, donde mejor pagan es cuando está uno en el área administrativa de las empresas. Entonces, cuando es uno ingeniero de proceso, pues tiene un sueldo, no digo que malo, pero pues indudablemente que el gerente de la planta gana más y que el gerente del proyecto gana más. Entonces, pues uno adquiere toda la experiencia que se puede en la operación y después trata de aplicarla en los procesos de administrativo para tener un mejor ingreso familiar o personal. ¿Más? Sí, profesor. Bueno, ya nos ha comentado acerca de su experiencia como estudiante universitario y como, bueno, en el área profesional. Queremos saber si nos puede decir si usted tiene algunos objetivos profesionales para el futuro. Bueno, pues como pueden ver, ya mi edad es significativamente grande y no es que no tenga pensado hacer otras cosas en futuro, pero ya como objetivos profesionales prácticamente, pues ya a mi edad han quedado un poco de lado. Sí sigo desarrollando actividades de docencia y dentro de lo que más me gusta realizar en mis actividades de docencia es aprovechar las últimas tecnologías
tecnologías que en mi tiempo no se usaban, para poder utilizar las herramientas computacionales de diseño de software, programas que permitan que el cálculo en ingeniería sea más rápido, ¿sí? Y eso es prácticamente como mi proyecto personal, que si voy a hacer el diseño de un equipo en cuanto a sus variables de entrada, salidas, flujos, temperaturas, presiones, en lugar de estarlo haciendo con una calculadora manual, son cálculos que en ingeniería llamamos de prueba y error. Bueno, voy a probar con este valor, a ver si me da, no me da, entonces pruebo con este otro. Pero son cálculos que son repetitivos. Entonces, nosotros decimos que todo lo que es repetitivo en el cálculo, entonces es programable. Entonces, mi idea es que de las áreas que a mí me gusta manejar, que son mecánica de fluidos, transferencia de calor, ir desarrollando programas computacionales que permitan facilitar los cálculos y hacerlos más automatizados para uso en diseño de dispositivos. Ya he pasado, es decir, llegué como profesor a la Universidad de Guanajuato, profesor de tiempo completo, pero posteriormente pasé a ser secretario de la Facultad de Química. Salí por diversas razones de mis puestos en la Universidad de Guanajuato y llegué a la Universidad Mexicana como profesor. Luego fui director de servicios escolares, luego fui director de lo que llamamos director de carreras, luego director general académico. Y bueno, pues eso es lo que va pasando en la vida, ¿no? Llegué a lo que podía llegar institucionalmente y pues ya después de pasar por los puestos directivos, mi énfasis fue más en mejorar la docencia de la ingeniería y por eso creo que aún ya retirado, pues sigue siendo esa mi meta. Poder ayudar a los estudiantes a que puedan utilizar las nuevas herramientas computacionales que les faciliten su trabajo en ingeniería en lo que se refiere a diseño. Y a la vez, pues también como les decía hace rato, que no pierdan la situación de que el éxito, mucho del éxito en los trabajos profesionales es nuestra capacidad de relacionarnos con las personas que están a nuestros alrededores, sean los superiores o sean los personal que está a nuestro cargo y llevar unas relaciones adecuadas, porque a veces no sabe uno dar una orden, no sabe uno también llamar la atención y son cosas que son muy necesarias en el desempeño. ¿Algo más? Sería todo. De antemano agradecemos su participación y el tiempo prestado para esta entrevista. Pues que les vaya muy bien y que elijan bien la carrera que quieren estudiar. Hay una regla que recuerdo cuando siendo profesor en la Universidad de Guanajuato, al estar platicando con un compañero en aquel tiempo bastante mayor que yo, digamos que ahora sería de mi edad, decía, mira, yo les digo a los estudiantes que para elegir la carrera, elijan una carrera en donde no tengan que esforzarse demasiado para triunfar. Porque si estás estudiando, digamos, ingeniería química, para sacarte un 10, necesitas no nada más las horas que corresponden dedicarle, sino tomar tiempo de lo que es tu diversión, de lo que es. Pues entonces quiere decir que cuando llegues al ejercicio profesional, pues te va a pasar lo mismo. Entonces, eliges una carrera en donde para sacarte el 10 no requiere tanto esfuerzo,
Pues quiere decir que cuando estás ejerciendo la profesión todavía tienes mucho que dar, porque podrás investigar sobre otras cosas adicionales y entonces eso los hará. Pues ojalá que elijan bien su carrera, pero recuerden que es difícil. La vida es prueba y error. Yo antes de elegir ingeniería química terminé mi bachillerato de química. Por alguna razón, desde niño había querido ser sacerdote. Entonces terminé la prepa y me fui a un seminario. Me di cuenta de que no iba por ahí. Y regresé y el profesor que más me impresionó en mis estudios de bachillerato fue mi profesor de filosofía. Ningún maestro como él. Y él me hizo amar la filosofía. Y entonces pues, terminé regresando del seminario. Regreso a la universidad, pero digo, no, yo mejor voy a estudiar filosofía. Entonces, y le digo, papá, pues ya no quiero estudiar ingeniería, quiero estudiar filosofía. No se me olvida su respuesta. Me dijo, ¿y de qué vive un filósofo? No le supe responder. De verdad, un filósofo, ¿qué hace? ¿Dónde trabaja? Y pues entonces decidí finalmente estudiar ingeniería química. Y dije, bueno, pues voy a estudiar ingeniería química. Pero me voy a poner una meta. Y voy a estudiar ingeniería química y no filosofía. Voy a estudiarla de tal manera que quiero ser el mejor en la carrera. Y con esa idea entré a la facultad. Creo que lo logré. Y es que también doy la vuelta. Resultó que después de mis 2 años de ejercicio profesional, regresé a la universidad, pero como 12. Entonces me di cuenta que podría haber sido filósofo y dedicarme a la docencia, en la que finalmente terminé. Y no me arrepiento. Me ha gustado ser profesor. Me gusta dar clases, pero me gusta más asesorar a los que me preguntan algo. Diana, sabes, sí, me presento en la clase, las llevo bien preparadas, etcétera, etcétera, pero lo que más me anima es cuando un estudiante me lleva una pregunta y me pone un reto. Entonces digo, pues, vamos a aprender juntos. No sé mucho, pero ambos podemos investigar. Entonces, hay que elegir lo que uno ama. Y si no, la vida de repente da vuelta y de todas maneras, nos regresa donde debimos de empezar. No fui filósofo, pero finalmente y la verdad estoy agradecido por ser profesor. Que les vaya bien. Muchas gracias por sus respuestas, sus consejos y su valioso tiempo. Nos ha servido de mucho todo su apoyo. Pues bien, les vaya muy bien. Igualmente, profesor. ¿Son de qué cuarto semestre? De sexto. Sexto. Hijo, Diana, ya se fueron 3 años. Sí, ya, muy rápido. Bueno, pues que les vaya muy bien. He visto el trabajo que ha hecho Diana en sus clases y veo la exigencia que hay en la escuela. Y les quiero decir que después de ver la exigencia de lo que ven, por lo menos en matemáticas, un día le dije a Diana, no sé por qué lloran mis estudiantes en la universidad, si usted está viendo lo mismo y apenas está en sexto, en quinto semestre. Es que bueno que estén ahí en la prepa del poli. Que terminen bien y que sean mejores estudiantes. Muchísimas gracias, profesor. Fue un gusto conocerlo y ojalá pronto, pues, no sé, nos demos la oportunidad de algún día cruzarnos y conocernos en persona. Muy bien. Que les vaya bien.